Esta caída de Bitcoin no fue pánico, no fue miedo colectivo, y no fue una reacción espontánea del mercado. Eso es lo primero que hay que dejar claro, porque si empiezas interpretando este movimiento como «la gente se asustó», ya estás leyendo mal lo que pasó. Cuando millones de personas venden pequeñas cantidades, el precio no se desploma así. El mercado no funciona por emociones simultáneas, funciona por volumen concentrado. Y lo que vimos aquí fue volumen grande entrando en muy poco tiempo. El precio no cayó porque todos decidieron vender. Cayó porque unos pocos actores con capacidad real de mover el mercado ejecutaron ventas grandes en zonas específicas. Cuando eso ocurre, el precio no discute, se ajusta. No hay narrativa, no hay drama, hay mecánica. Esto es algo que casi nunca se explica bien. El precio no representa lo que la mayoría piensa. Representa el último punto donde compradores y vendedores estuvieron de acuerdo. Cuando entran órdenes de venta grandes y seguidas, ese punto se desplaza hacia abajo hasta que aparece suficiente demanda para absorberlas. No es una opinión, es cómo funciona un libro de órdenes. Por eso estas caídas se sienten tan violentas. No porque el activo haya perdido valor de repente, sino porque el mercado no estaba preparado para absorber ese volumen en ese momento. La liquidez disponible no era suficiente en esos niveles y el ajuste tuvo que ser rápido. Aquí es donde muchos se confunden, ven la gráfica y piensan que algo se rompió. Pero lo que se rompió no fue el activo, fue el equilibrio temporal entre oferta y demanda. Y cuando ese equilibrio se rompe, el movimiento es automático. Otro punto importante es entender quién vende en estos momentos. No son personas reaccionando desde el miedo. Son estructuras que operan con reglas claras. Exchanges moviendo reservas, fondos ajustando exposición, grandes billeteras liberando liquidez. Actores que no improvisan ni se dejan llevar por titulares. Cuando ese volumen entra al mercado, atraviesa niveles de precio como si no existieran, especialmente en pares donde la liquidez es más baja. Ahí es donde aparecen las velas largas, rápidas y agresivas que generan pánico visual, aunque el proceso sea completamente técnico. Ese pánico visual tiene un efecto secundario muy concreto. Activa liquidaciones. Muchas posiciones estaban abiertas con apalancamiento, confiando en que el precio se mantendría estable o seguiría subiendo. Cuando el precio cruza ciertos niveles, esas posiciones se cierran automáticamente. Eso añade aún más presión vendedora y acelera el movimiento. Desde fuera parece caos. Desde dentro es una cadena de órdenes ejecutándose exactamente como fueron programadas. Nada emocional, nada improvisado. Este tipo de caídas no aparece en cualquier momento. Aparece cuando el mercado está cargado en una sola dirección, cuando hay demasiada confianza, cuando muchos esperan lo mismo. En esos contextos, el mercado se vuelve frágil, no porque esté débil, sino porque está desequilibrado. La caída no destruye el mercado, lo limpia. Reduce apalancamiento, saca a quienes no podían sostener su posición y redistribuye liquidez. Es incómoda, sí, pero no es sinónimo de colapso. Aquí es donde la mayoría se equivoca al interpretar lo que está viendo. Confunden volatilidad con debilidad. Confunden movimiento con fracaso. Pero los mercados fuertes no son los que no se mueven, son los que pueden absorber golpes sin romper su estructura. Hasta aquí solo hemos visto la superficie del evento. Un movimiento fuerte causado por volumen concentrado, amplificado por liquidaciones y por zonas de baja liquidez. No hemos hablado todavía de intención, de contexto, ni de por qué estos movimientos suelen aparecer justo cuando el mercado parece más confiado. Eso es lo que vamos a entender a continuación. Para entender por qué este tipo de movimientos aparece en momentos específicos, hay que observar qué estaba pasando antes de la caída. El mercado venía de un periodo de confianza alta, precios estables, expectativas optimistas y una sensación generalizada de que lo peor ya había pasado. Ese contexto es clave, porque cuando demasiadas personas esperan lo mismo, el mercado se vuelve vulnerable. Los grandes actores no operan basándose en emociones ni en narrativas populares. Operan basándose en liquidez. Buscan zonas donde haya muchas órdenes concentradas, donde el mercado esté cargado en una sola dirección y donde un movimiento fuerte pueda ejecutarse con eficiencia. Cuando detectan eso, actúan. Aquí es donde aparece la idea de coordinación. No significa que exista una conspiración explícita con un plan secreto. Significa que varios actores reaccionan al mismo entorno al mismo tiempo. Ven las mismas condiciones, los mismos niveles y las mismas oportunidades.
y cuando todos ejecutan decisiones similares, el efecto se siente como un movimiento coordinado. Al vender grandes volúmenes en momentos de liquidez reducida, el mercado se desplaza rápidamente. Ese desplazamiento activa liquidaciones, rompe soportes técnicos y obliga a muchos participantes a salir de sus posiciones. El resultado es una caída que parece excesiva, pero que responde a una lógica muy clara: redistribuir el riesgo. Este tipo de eventos cumple una función específica. Reduce el apalancamiento, elimina posiciones frágiles y devuelve el control a quienes pueden sostener movimientos adversos. Es una forma agresiva pero efectiva de reajustar el mercado. No es agradable para quien está dentro, pero es común en activos volátiles. Después de una caída así, suelen pasar dos cosas. La primera es el silencio. El volumen baja, la volatilidad se reduce y el mercado entra en una fase de observación. La segunda es la reevaluación. Los participantes que quedaron empiezan a analizar si los niveles actuales representan oportunidad o advertencia. Aquí es donde se comete otro error frecuente: pensar que el movimiento ya dijo todo. En realidad, este tipo de caídas no dan respuestas, plantean preguntas. Obligan al mercado a decidir si hay demanda real a esos precios o si todavía hay presión por liberar. Lo importante es entender que el precio no cuenta una historia moral, no castiga ni premia, solo refleja acuerdos temporales entre oferta y demanda. Cuando esos acuerdos se rompen, el ajuste puede ser violento, pero no necesariamente definitivo. Quien observa este tipo de eventos con calma entiende algo fundamental. La volatilidad no es el enemigo, es la condición natural de un mercado libre. Lo peligroso no es que el precio caiga, lo peligroso es no entender por qué lo hace. Esta caída no define el futuro del activo, define el estado actual del mercado. Y ese estado puede cambiar tan rápido como cambió hoy. Por eso, más que reaccionar, conviene observar qué ocurre después. Cómo se comporta el volumen, dónde aparece la demanda, qué niveles se respetan. Si este video te ayudó a entender por qué estas caídas no son aleatorias ni simples actos de pánico, suscríbete. Aquí no buscamos asustar ni prometer certezas. Buscamos entender cómo se mueve realmente el dinero cuando nadie está mirando y por qué los movimientos más incómodos suelen ser los más reveladores.